Desde Aguasarcas, San Carlos, Costa Rica, con cariño para el mundo entero, les saluda Producciones BJM, transmitiendo bendición para ustedes. Un canal diferente para aquellos que creen que los valores espirituales, morales y cívicos son y serán parte importante del diario vivir del ciudadano de hoy. Cada programa, cada información, cada video que aquí se transmite lleva la intención de edificar su vida y la de los demás, recordándole en cada uno de ellos que hay un Dios que nos ha dado todo, del que vinimos y al cual regresaremos. Esperamos que disfrute de nuestra compañía, que comparta nuestros programas y que nos ayude a transmitir bendición a otras personas a lo largo y ancho de la red. Bendiciones. Producciones BJM, transmitiendo bendición. Tus mujeres son, San Carlos te llevo en mi corazón. Con mirada baja y lento caminar, partieron muy tristes de Jerusalén, con su fe un poco quebrantada. Su maestro había muerto en cruz, atrás se quedaron sus esperanzas clavadas. Su libertador quedó atrás, siguieron su camino a Emaús y un forastero. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Luis Ricardo Hidalgo Carvajal y quiero darle la más cordial bienvenida a este su primer programa, Hablemos de la Sana Doctrina. Me acompaña Denis, que nos va a acompañar en todos los programas. Denis, ¿quería referirte a algo acerca del programa antes de empezar? Bueno, que vamos a estar hablando de muchos temas importantes sobre la Iglesia Católica, sobre la doctrina, que hoy muchos católicos pues ya no los tocan, ¿verdad? Ya como que se ha dejado un poco de lado, ¿verdad? Entonces queremos rescatar todas esas cosas importantes que como cristianos debemos saber y conocer cada día. Sí, y vale la redundancia decir porque últimamente el católico se ha hecho un poquitico más tibio para las cuestiones de la lectura y todo eso, y eso le ha dado paso a las sectas protestantes para que avancen fuertemente. Este programa no tiene la intención de entrar en problemas teológicos ni nada así, sino más bien lo que queremos es como reparar la cerca para que las ovejas no se los tiren afuera y queden a merced de los lobos y sus que no se salgan doctrinas. No se salgan del redil. Hay muchos temas interesantes y vamos a estar tocando en estos programas siguientes muchos temas que son tabú, temas que aparentemente muchos católicos a veces se confunden y por la poca, qué sé yo, doctrina que tienen, son fácilmente manipulados y a veces hasta sacados de la Iglesia Católica pensando que lo que recibieron fue un engaño y se dan cuenta que el engaño es más grande al otro lado. Por eso entonces de una vez iniciemos con el nuevo, con el tema de hoy, que es el bautismo de los niños, Ricardo, que es importante conocerlo cada día porque sobre estos temas, como hemos dicho, no se habla mucho, ¿verdad? Y que la Biblia dice que no hay que bautizar a los niños, dicen los protestantes, no dice que hay que bautizar, Ricardo, ¿es así? Sí, bueno, en realidad el hecho de que no lo diga, también a veces nos preguntan que por qué no dice Iglesia Católica en la Biblia, pero tampoco dice Iglesia Pentecostal ni Evangélica. Entonces yo digo que lo que es bueno para el ganso, pues es bueno para la gansa. Si la Biblia no dice algo a favor de algo ni en contra, entonces nos tenemos que ver a las Escrituras para ver qué es lo que sucede. Digamos, tomemos en cuenta una cosa para poder empezar el programa y en lo sucesivo entender exactamente cómo operan los protestantes. Ellos usan la Biblia como un arma impresionante y ellos siempre dicen que es que la verdad está en la Biblia y que si la Biblia no lo dice, pues no es así. Pues hay un detalle en esto que tiene que quedar claro. La Biblia es la verdad.
pero no es garantía de la verdad si no es interpretada correctamente. ¿Qué le quiero decir? Quiero poner un ejemplo. Digamos que aquí al pueblo de Aguasarca llegara un sacerdote católico, un pentecostal, un testigo de Jehová, un luterano y un anglicano. Vamos a decir que cada uno pusiera una iglesia y que cada uno consiguiera 100 fieles. Como la verdad es una, dijo Jacques Maritain que no es hombre el que no ama la verdad, porque amar la verdad es amar a Dios mismo. Por eso Jesucristo le dijo a Pilatos que él ha venido a dar testimonio de la verdad, o sea, de Dios mismo. ¿Qué quiere decir con eso? Que si en realidad hay 500 personas en diferentes 5 grupos, pero como la verdad es una, quiere decir que hay 400 personas de ellas que están engañadas. ¿Y con qué las engañaron? No fue con la misma palabra de Dios y con la misma Biblia, pero interpretada a conveniencia del que la dio. Entonces, por ahí empezamos mal. La segunda cosa que usa el protestante, una herramienta poderosa, es que la Biblia dice esto y la palabra de Dios dice eso. Partamos de algo lógico. La Biblia es un libro físicamente. Lo que ahí dice es lo que usted interpreta de lo que según su criterio, a su conveniencia, Jesús dijo, pero a su criterio. Correcto. Jesús dijo. Si vamos a poner un ejemplo, digamos que yo hoy me levantara con ganas de cansado de la vida y yo, qué sé yo, voy a suicidarme. Entonces yo me voy a agarrar la Biblia y le digo, Señor, necesito que me dé la palabra para abrir esto. Y abro la Biblia y lo primero que me encuentro es Judas y Orco. Yo cierro la Biblia asustado y digo, no, pero tengo que seguir pensando en la palabra de Dios. Y la abro por una segunda vez y me encuentro en Proverbios, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Entonces me mato de una vez. No, porque Dios quiere la salvación de todo el género humano. Pero usted está interpretando a su conveniencia, basado en lo que usted está sintiendo, lo que usted está deseando, pero usted está interpretando eso. Entonces usted diría, de Judas y Orco, no dejes para mañana lo que hacer, 2 más 2 son 4, me mato. No, las cosas no se dan de esa manera. La Biblia, digamos, tiene que ser bajo el magisterio de la iglesia, porque digamos, ahora hay muchas sectas con la sola escritura que todos quieren interpretarla a su conveniencia, y por eso tenemos más de 70,000 sectas, seguramente porque cada vez más personas más proliferan. No, pues no es que proliferan, yo en realidad pienso que no es que crecen, es que se dividen. Por supuesto, son como células. Sí, no es como... A alguien no le gustó Ricardo algo y simplemente me aparto y creo mi propia secta. Exactamente, y usted sabe que solo tiene que aprender usted la parte del éxodo, que son los diezmos, y eso es lo más importante. Pero en fin, volviendo a la verdad, para entrar en el tema, debemos estar claros que usted no puede coger una interpretación propia de lo que le dijo una persona. Ejemplo, yo no voy a ir a preguntarle a mi nieto, si no le voy a preguntar al abuelo. Usted no le va a ir a preguntar a una iglesia que tiene 30, 40, 50 o 500 años. No, usted se va al abuelo, a la que tiene 2000 y el resto de años, a la que es más sabia. A la que es más sabia, correcto. Bueno, pero entonces en el bautismo de los niños también se habla, la iglesia bautiza a los niños pequeños, pero los niños son inocentes. ¿Por qué bautizar al inocente? Si el inocente no debe nada, no tiene nada, no sé. Eso muchas sectas vienen y nos dicen ese tipo de cosas. Pero yo pienso que las únicas sectas que podrían agarrarse de eso son las extraterrestres. ¿Por qué lo digo? Porque digamos, vamos a poner un poco de chiste a esto. Tú ves que malo soy de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Dice el Salmo 51, 5 del rey David. Si el salmista tenía de antemano que usted tenía que tener pecado, que usted nació en pecado, ¿de dónde ese salmista pudo haber sacado esa idea? Y es muy claro, si usted lee Romanos 5, 12 y 19, ¿qué dice? Por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, deberíamos decir en forma chistosa que los únicos inocentes son los extraterrestres, porque dice que todo entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así, digamos que la idea de que por ser inocentes un niño no debe ser bautizado es un agraviante, como vamos a verlo más adelante. De hecho, es
fatal. Ricardo, pero bueno, vamos a ver, muchas veces se dice que por qué bautizar a alguien que no está en su plena capacidad o su pleno conocimiento de la fe, pero bueno, también uno podría decir, bueno, ya a los niños pequeños se les hacen muchos exámenes, se les hace la prueba de tamizaje, pero al niño no se le preguntó tampoco. ¿Y por qué se dice que se hace? Porque se hace por el bien de él. Entonces, ¿por qué en lo espiritual no entrar también en esto, verdad? A veces, en muchas ocasiones, es cierto, el niño es inocente, pero él necesita de que le den esa seguridad. Nosotros como adultos en muchas ocasiones tenemos que poner a esos niños en el camino de Dios, porque si no nosotros no los ponemos en el camino de Dios y decimos, no, que cuando sea grande se bautice, ¿y qué pasa si ese niño muere en ese proceso? Eso lo vamos a ir viendo más adelante en el tema cuando lo vayamos desarrollando más. Muy interesante, Luis, recuerda esas palabras que yo voy a ver, porque más adelante los vamos a hacer. Es como, por ejemplo, digamos, los protestantes siempre tratan de ser enfáticos en algo. Es que la Iglesia Católica lo que le echa son 2 o 3 chorritos de agua en la cabeza y con eso. No, tiene que ser por inmersión, porque la palabra inmersión significa, la palabra bautismo significa inmersión. Es cierto, pero digamos, no vamos a entrar en un detalle como que entre mayor cantidad de agua, más Espíritu Santo. O sea, porque en ese caso, el bautismo más bueno sería en la catarata de Lápiz, porque usted va a recibir una cantidad de Espíritu Santo gigantesca, pero digamos, no. Sí, Y dice que tiene que ser en un río, tampoco tiene que ser en un río, porque digamos, si usted ve claro, digamos, en donde sumergieron a la familia en carcelero, por decir algo. Estaba en el desierto. Correcto, ¿cuál río pasó por la segunda planta de la casa en Pentecostés? En un desierto. Inclusive en la Reina Valeria, ustedes cuando hablan del eunuco, dice que me impide bautizarme en ese poco de agua. No lo declara ni como lago, ni como río, ni como nada. Ni siquiera ellos pudieron borrar eso en la Reina Valeria lo suficientemente rápido. O sea, eso de la inmersión no es más. De hecho, usted, digamos, digamos usted, Jesús, por ejemplo, Jesucristo no recibió el Espíritu Santo cuando estaba en el agua. Si usted lee aquí Marcos 1, del 8 al 9, ¿qué dice? Marcos 1, y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en forma de paloma, bajaba a él. Cuando salió del agua, o sea, no estaba ni siquiera en el agua, pero digamos, el argumento de la inmersión, el argumento de la inmersión ha sido como un foco, que entre más grande la lámpara, más luz tiene, que entre más agua, más Espíritu Santo. No. Mientras... Ricardo, pero Jesús tenía 33 años cuando fue bautizado. Entonces, ¿por qué bautizar al niño? Porque Jesús tenía que hacer, digamos, por eso cuando, digamos, Juan Bautista le dice, no, más bien Señor, el que debería ser bautizado soy yo, y él le dice, hagámoslo así porque conviene, para que se cumpla toda justicia. ¿Qué es toda justicia? La voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era que fuera a los 33 años, porque si lo hubieran bautizado al niño, Juan Bautista hubiera tenido 6 meses, nada más. No lo hubieran podido bautizar. Entonces, él es el precursor. Era su valor, y a los 33 años. Y si alguien me pregunta a mí, si alguien me dice a mí esto, ¿por qué se bautizó hasta los 33 años? Y yo le digo, cuénteme, ¿usted qué hizo Jesús antes de los 33 años? Y la vida pública de él no aparece. Sí, tiene razón. No, en eso es interesante, pero digamos, hay muchas otras anécdotas que hay sobre eso, pero vamos a seguir al tema. Al final vamos a tratar de ahí, de poco a poco, ir uniendo para que al final usted encuentre verdaderamente lo que dicen los protestantes, que es mentira, que la Biblia habla de las cosas estas del bautismo, y voy a tratar de ver si podemos imanar para que usted vea que sí habla claramente sobre el bautismo. Ricardo, pero los protestantes dicen que el bautismo es un símbolo y que no es para salvación. En realidad, digamos, es un error que ellos han cometido a lo largo con sus interpretaciones, porque, digamos, no es un símbolo, no. Quedamos claros en una cosa: el bautismo abre las puertas del cielo, nos da el Espíritu Santo y nos hace hijos de Dios. Si alguien le pregunta a usted, oiga, pero ¿dónde es esas 3 cosas tan
interesante. Usted puede leerlo en el bautismo de Jesús en Lucas. Recuerde que es suficiente cuando él llega y sale y dice que él vio abrirse los cielos. A ver, ¿quiere decir que Jesús tenía los cielos cerrados? Obviamente que no. Él lo hizo, como le digo, conviene que lo hagamos para toda justicia, para que quedara claro. Se abren las puertas del cielo, no porque Jesús las tuviera cerradas, sino porque quedara claro para aquellas personas que verdaderamente interpretaran correctamente que le estaba dando a entender que abría las puertas del cielo. Segundo, ¿qué dice que sucede en el acontecimiento? El Espíritu Santo en forma de paloma. Vamos a ver, Jesús no tenía el Espíritu Santo. Claro. ¿Qué fue lo que vio cuando el niño en el caso de Santa Isabel? Entonces está dando una explicación de que con ese bautismo iba a recibir el Espíritu Santo. Y la tercera es, este es mi hijo amado en el que tengo complacencia. Nadie me va a decir a mí que hasta ese momento era hijo de Dios. No, era para que quedara claro que eso era así. Ahora bien, lo importante es eso de que la paloma baja y que el Espíritu está bajando ahí. Es cierto, Jesús realmente era y tenía el Espíritu Santo porque era el Hijo de Dios, ¿verdad? El símbolo de bajar la paloma es diciendo, con esto usted recibe el Espíritu Santo. Es importante porque a veces cuando leemos el tema lo vemos algo muy sencillo. Todo lo leemos así como corrido, pero realmente es importante porque es interesante, ¿verdad? No sé, nuestros amigos televidentes cómo lo captan, y si en algún momento también ustedes lo han leído, de que vino el Espíritu Santo en forma de paloma. Jesús tenía el Espíritu Santo, no necesitaba eso, pero sí definitivamente eso nos está diciendo que es a través del bautismo que baja el Espíritu Santo a cada persona. Y no sería, también digamos, dejaríamos la pregunta, cuando usted me dijo que a los 33 años, porque es de eso, ¿no era que el bautismo era para perdón de los pecados? ¿Será que Jesucristo también estaba con pecado? No, es lógico que no, es porque él necesitaba dar el convenio completo de la explicación de eso. Digamos, usted ha escuchado esa frase que dice, Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí y no se limiten. Muchas personas han escuchado esto y sé que han leído esto montones de veces, pero nunca se han puesto a preguntarse. Cuando él dice, dejen que los niños vengan a mí y no se me impidan, porque de los que son como ellos será el reino de los cielos. ¿Cómo podríamos nosotros impedirle a un niño que no entre al reino de Dios? ¿Cómo podríamos cerrarle? ¿Cómo podríamos no negarles el Espíritu Santo? Es la única forma que usted puede negarle el Espíritu Santo, sería la única forma de cerrarlo. Y vea que básicamente, vea estas palabras, que si me lees lo de Juan 3:5. Respondió Jesús, en verdad te digo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, y lo nacido del Espíritu es Espíritu. Vamos a ver si entendí esa parte. Lo repito. En verdad te digo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. O sea, es una condición de usted haber nacido del Espíritu. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Vamos a ver si nos comprendemos así, Denis. Si usted tiene sus hijos y no están bautizados, esperando que sus hijos lleguen a la mayoría de edad para tener la comprensión o el entendimiento, que igual la Biblia no dice a qué edad usted va a tener el entendimiento, a qué edad usted va a creer. La sociedad lo define. Entonces estaríamos claros que mientras ese lapso se da de que su hijo llegue a la plena entendimiento o creer, es carne. ¿Correcto? ¿Qué sucede si es muere? Era lo que te preguntaba al inicio, ¿verdad? ¿Qué sucede en ese lapso, verdad? ¿Qué sucede? Ahí lo dice claro, en verdad te digo, el que no nazca agua y el Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Ahora bien, si usted lee aquí la parte de Hechos 2:38. Pedro le contestó, conviértanse en el que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para ustedes y para sus hijos. Para usted y para sus hijos. Entonces cuando usted lee la parte de la Biblia donde el carcelero dice que curó todas sus heridas y se bautizaron esa noche, él y todos los de su casa, cuando dice él y todos los de su casa, estoy seguro que no se refiere al gato, se refiere a los adultos y a los niños también. ¿Entienden?
Pero ahora no es solo el problema, no es solo que no pueden entrar al reino de Dios, sino que si no son bautizados, no son hijos de Dios, no pueden pertenecer a la iglesia. ¿Y en qué me baso yo para decir eso? Lo dice 1 Corintios 12:13. Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para formar un cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? El cuerpo constituido de Jesucristo. La iglesia. O sea, entonces vamos y aterrizando en unas cosas para entenderlo. Vamos a decir que vamos a tomar, usted le va a hacer la pregunta a un pastor que dice que tienen dones extraordinarios, que hablan en lenguas. Entonces, usted tiene un pastor que habla en lenguas, que profetiza, que cree en Jesucristo, que cumple todos los 10 mandamientos, pero no está bautizado. ¿Qué sucede con él? Si no puede pertenecer a la iglesia, porque en un solo cuerpo todos hemos sido bautizados, y no puede entrar al reino de Dios, porque lo que es agua, lo que es de la carne es carne, y lo que es del espíritu es espíritu. Si no tiene esos dos, ¿de qué le sirve creer? De nada. No va a lograr. Por eso puede profetizar, puede levantar muertos, como dicen que hacen ellos y todo, pero si no está bautizado, entenderá el problema y el conflicto que existe entre tantas sectas, de unos que son trinitarios, otros que solo en nombre de Jesús, otros que con fuego. Es terrible. Es terrible. El problema es que, digamos, los católicos les da pereza a veces, digamos, leer estas cosas. Cuando aparece un protestante y les dice todas estas cosas, se los lleva en un ritmo donde ellos, al no poder contestar, piensan que es que está en la realidad. Esa era como un amigo mío que llegaba y decía, empezaba a hablar tonteras y decía, ese carajo es inteligente, nadie no entiende nada. Bueno, este tema, Ricardo, del bautismo de los niños es interesante. Uno podría pensar, la iglesia ha definido que cuando Jesús fue crucificado, con él fueron todos ladrones, ¿verdad? Se ha dicho, no está comprobado el nombre del ladrón bueno, ¿verdad? Es decir, que se llamaba Dimas, ¿verdad? No sé si nuestros televidentes sabrán algún otro nombre, pero por lo menos siempre he sabido que se le han dicho Dimas. Y la pregunta que uno puede hacer, ¿y si el bautismo era necesario para salvarse, cómo se salvó Dimas si no estaba bautizado? De hecho, ese ha sido el caballo de Troya de muchos protestantes, preguntar eso, pero digamos, yo le pregunto a los televidentes, los que están viendo, ¿vivió el ladrón arrepentido bajo el Antiguo Testamento o bajo el Nuevo Testamento? ¿Qué tiene que ver eso? No, en el Viejo Testamento Jesús estaba vivo. Jesús en ese momento todavía tenía la capacidad de perdonar los pecados, y en ese momento todavía no era el bautismo, era la circuncisión. Vivió bajo el Antiguo Testamento. Pero cuando Jesús muere, para que usted reciba un testamento tiene que morir el testamentario. O sea, después de que Jesús muere, cuando se va para el cielo, ¿qué es lo que le dicen los apóstoles? Vayan y bauticen a toda criatura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí ya es un mandato. Él lo dejó en el momento de su muerte. Una vez que es el testamento, ya sí pasa a ser él. Ahora, Jesús en el tiempo del Nuevo Testamento, él perdonó al ladrón porque él tenía la autoridad de poder ganar el reino. Sí, claro, nuestro Señor Jesucristo. Queda para libre interpretación si verdaderamente estaría el tercer día en el paraíso con él. Eso será para otro tema muy bonito acerca de eso, para poder esclarecer eso. Definitivamente, para tratar de aterrizar un poco en la realidad de las cosas, dos cosas. Si usted no está bautizado, claramente lo dice la Biblia, usted no pertenece al cuerpo de Cristo. Segundo es, si usted no está bautizado, no puede entrar al reino de Dios. Lo que es carne, y lo que es espíritu, es espíritu. Quedemos claros que los niños que están sin bautizar y esperando los padres a que sus hijos crean o entiendan, como les repito, la Biblia en ningún lugar dice en qué tiempo usted va a entender o en qué tiempo usted va a comprender. En ese lapso son carne y están sujetos a que si mueren no entrarán al reino de Dios. Ni tampoco creo que los padres lo logren, porque como le dice bien, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, no le impidan eso. Segundo, sabemos, queda claro que el bautismo nos abre las puertas del cielo, nos da el Espíritu Santo y nos hace hijos de Dios, y ya se determinó ahí
forma que lo estuvimos explicando, de que es así. La Iglesia Católica, durante mucho tiempo, no es que lo ha impuesto como ellos quieren decir que es a la fuerza, no. El niño se bautiza pequeño porque el que está siendo responsable, el que sí cree, el que sí tiene la fe, son los padres, ¿entiendes? Los que no lo bautizan son porque no creen, porque no tienen la fe, pero los padres sí tienen la que creen y tienen la fe, y ellos depositan esa fe ante Dios por su hijo. Pero acuérdense que la Iglesia Católica, después con su confirmación, le da la oportunidad al niño que él decida. Una vez que se da la confirma, le pregunta que si cree. Al final es una herencia que le dejamos como padres a los niños, ¿verdad? Porque si lo vemos, por ejemplo, como, no sé, una persona que está muy grave, muy mal, y tiene 3 hijos, uno de 40, otro de 20 y uno de 2 años, y él deja un testamento, pues le dejará por partes iguales a los 3, incluso al que no tiene conciencia de que le están dejando herencia. Y ese después, cuando se críe, pues verá, como lo que usted está diciendo, si confirma su herencia, si quiere agrandarla o mantenerla, o por el contrario decir, no, yo esta herencia no la quiero, la voy a estimar, la voy a votar, pero también podría ser así. Es correcto. De hecho, le voy a decir una cosa. Muchas veces, digamos, los protestantes siempre se adjudican la totalidad de la verdad, con el poco espacio que tienen. Ellos siempre dicen que son la iglesia verdadera, que esto y esto y esto, y desechando la Iglesia Católica. Recuerden, amigos televidentes, algo que debería quedar claro en la mente de todo católico. No importa cuántas veces sea vapuleada la Iglesia Católica por el montón de sectas, recuerden que si ellos algún día logran probar que la Iglesia Católica no es la verdadera, eso no va a ser verdadera a la secta a la que usted pertenece. Va a tener que pasar por el escrutinio de 70,000 sectas para poder encontrar la verdadera en ese caso. Y si tenemos más de 2019 años y aún no lo han podido lograr, ¿cuánto durarán en las otras 70,000? Recuerdo algo que el padre Loring decía el que, voy a contarles una historia. Dice que era una pareja que se quería mucho, una pareja de esposos que se quería mucho. El esposo murió y la mujer 15 años después quedó embarazada. Entonces se arrimaron las chismosas del pueblo y le preguntaron, oiga, ¿y de quién es el hijo? Y ella le dijo, de mi difunto marido. Suena bien estúpido, pero también hoy muchas sectas se creen en la iglesia verdadera y nacieron 1500 años después de Cristo. O sea, cuando Jesús dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, debió haber dicho, yo estaré con ustedes hasta después de 1500 años, que va a ser la verdadera. Vamos a hablar muchos temas, para ir a aterrizar, vamos a hablar muchos temas en próximos programas. Vamos a hablar sobre Constantino, que eso es algo para reírse un buen rato cuando dicen que la Iglesia Católica la fundó Constantino. Vamos a hablar de salvos siempre salvos, que para muchos de ellos Jesús murió en la cruz para perdonar todos nuestros pecados y ya nosotros tenemos derecho como 007 y con derecho a pecar. Vamos a hablar de la Iglesia Católica, su historia y de muchas otras sectas que han venido después de los 1500 años a partir de Martín Lutero, Calvino, Cirilo y otros más. Vamos a hablar de muchos temas de estos. Si alguien solicita o quiere que hagamos algún programa especial sobre alguna duda que tenga, vamos a discutir mucho sobre los hijos de María. Eso va a ser muy divertido también. Los hijos de María, hay muchos temas, hay cantidad de temas que no recuerdo en este momento, pero los vamos a abarcar en la medida que podamos. Espero visiten el canal, nos dejen sus recomendaciones, sus dudas. Por favor, lo único que sí les solicito a los hermanos protestantes que quieran poner ahí, no pongan ofensas, pongan argumentos. No pongan ofensas, hagan mejor y ponen argumentos y nosotros les vamos a contestar en la medida que podamos, y si no, buscaremos a las personas que lo puedan hacer. Pero usted como insultarme a mí, insultar a la iglesia, el Ramero y todo eso, no va a hacer nada. Póngame los argumentos donde usted cree que lo que nosotros estamos diciendo no es verdadero y es falso. Bueno, es importante este tema que vimos hoy de compartir con los niños, pues creo que ha quedado claro. Si alguien, pues igual, como dice Ricardo, tiene alguna duda, pues trataremos de solventar esa duda, ¿verdad? Esperamos que les haya gustado este primer programa. Vamos a, como dice Ricardo, iniciar con otros programas importantes, interesantes, que vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? En este espacio pues, que hemos empezado para conocer un poco sobre la tradición de la iglesia, ¿verdad? Esa tradición tan rica, tan llena de conocimiento, de valores,
quizás hoy día pues hemos perdido. Y como les repito, esto no se trata de una guerra teológica. Simplemente, en vez de tratar de desgastarnos, tratando de recuperar a los que se han ido, mejor remendemos la cerca para que las ovejitas no se filmen afuera y queden ahí en desbandada, para que los lobos se las coman con sus ideologías y con sus doctrinas falsas. Entonces, ojalá ustedes nos ayuden con sus temas también y que ustedes también sean un clarito más en esa cerca. Fue un placer. Ricardo Hidalgo Carvajal se despide de ustedes. He pasado un rato muy agradable conversando con eso. Espero que hayan disfrutado el programa y nos estaremos viendo en próximos programas con nuevos temas si Dios así lo permite. Agradecerles y muchas gracias. Desde Aguasarcas, San Carlos, Costa Rica, con cariño para el mundo entero, les saluda Producciones BJM, transmitiendo bendición para ustedes. Un canal diferente para aquellos que creen que los valores espirituales, morales y cívicos son y serán parte importante del diario vivir del ciudadano de hoy. Cada programa, cada información, cada video que aquí se transmite lleva la intención de edificar su vida y la de los demás, recordándole en cada uno de ellos que hay un Dios que nos ha dado todo, del que vinimos y al cual regresaremos. Esperamos que disfrute de nuestra compañía, que comparta nuestros programas y que nos ayude a transmitir bendición a otras personas a lo largo y ancho de la red. Bendiciones. Producciones BJM, transmitiendo bendición. Tus mujeres son San Carlos te llevo en